No hay nada como ir de excursión o hacer footing por los parajes salvajes de Alaska. El aire es limpísimo y la belleza de la naturaleza que nos rodea es sencillamente hipnotizadora. Sin embargo, si uno no tiene cuidado, no conoce las normas y no va equipado con el equipo adecuado, puede convertirse fácilmente en presa de uno de los muchos depredadores ocultos en los interminables bosques. Esto es exactamente lo que le ocurrió a la novata de Alaska, Candice Berner. Era nueva en el estado, desconocía los peligros reales que acechaban en los bosques y salió a correr sin spray de pimienta y otros utensilios sin los que nadie debería deambular por las profundidades de los parajes salvajes de Alaska. ¿Qué le pasó a Candice? ¿Por qué fue atacada por lobos? ¿Y por qué la historia de su muerte tiene giros tan extraños? Siga atento a los impactantes detalles. Candice Berner era una alegre y optimista profesora de 32 años de Slippery Rock, Pensilvania, y una mujer muy aventurera que salía a correr todos los días después del trabajo. En abril de 2010, fue aceptada como profesora en el área designada por el censo de Perryville, en Alaska, a unas 450 millas al suroeste de Anchorage. A principios de marzo se dirigió allí, entusiasmada con su nuevo destino y con la oportunidad de explorar la infinita belleza de Alaska. El 8 de marzo, hacia las 7 de la mañana, voló a Chignik Lake para enseñar a un grupo de 17 niños en el pequeño pueblo aislado de unos 113 residentes en ese momento. Y como de costumbre, tenía planeado salir a correr después del trabajo. Terminó pronto su turno y, sobre las 10:30, dijo a sus compañeros que saldría a correr. Le indicaron el único sendero de los alrededores, que es también una especie de carretera que lleva a Dorner Bay, a unos 100 kilómetros, un lugar de pesca y una zona popular entre los turistas que buscan pesca deportiva. Así que fue a su cabaña, se puso la ropa de correr y salió. Era una ávida corredora muy sana y podía correr durante horas sin parar. Y así empezó su aventura. Corrió y respiró el aire puro e inalterado de Alaska y se sintió bastante bien. Sin embargo, unos 3 kilómetros después de empezar a correr, se sorprendió al encontrarse cara a cara con un gran lobo. Candice nunca había visto un lobo en la naturaleza y no sabía qué hacer. Sin embargo, sus instintos de supervivencia se activaron y se dio la vuelta y comenzó a alejarse con la esperanza de que el lobo simplemente se fuera. El sonido detrás de ella de algo que se acercaba rápidamente le produjo escalofríos. Miró hacia atrás y vio no uno, sino 2 lobos corriendo hacia ella. Al instante comenzó a correr, y en cuestión de segundos se desató el infierno, cuando los 2 lobos comenzaron su cacería, saltando sobre ella mientras la mordían en un intento de derribarla. Era pequeña, solo medía 1.20 metros y pesaba unos 50 kilos. No tenía ninguna oportunidad contra estos depredadores que pueden derribar presas 5 veces más grandes y pesadas que ellos. Cayó al suelo con fuerza y empezó a gritar y a patalear con la esperanza de ahuyentar a los lobos viciosos. Sin embargo, los 2 lobos seguían mordiéndola sin piedad. Candice reunió todas sus fuerzas y asestó unos buenos golpes, sorprendiendo a los lobos que de repente la soltaron. Entonces se levantó y empezó a correr tan rápido como pudo. La pobre alma se alejó 30 pies cuando los 2 lobos saltaron sobre ella y una vez más empezaron a comérsela viva. Se dio la vuelta y se arrastró 3 metros en un último intento de escapar, pero fue en vano. Los mordiscos le hicieron perder demasiada sangre y lamentablemente tuvo que soportar unos instantes oyendo a los lobos morder su carne antes de morir. Los lobos arrastraron su cuerpo unos 10 metros fuera del sendero, se adentraron en el bosque y empezaron a darse un festín. Menos de media hora después, cuando empezaba a oscurecer, un grupo de 4 motos de nieve que estaban pescando en la bahía de Dorner y volvían a Chignik, vieron la sangre en el sendero y se detuvieron. Sabían que algo había ido mal allí.
y pudieron ver las huellas de pisadas humanas y de lobos codo con codo en la nieve. Las pruebas de una lucha sangrienta eran bastante evidentes. Siguieron el rastro de sangre y se detuvieron horrorizados ante el charco de sangre donde los lobos habían matado. Empezaron a mirar a su alrededor y, para su horror, allí estaba el cuerpo de Candice Berner en la nieve. Los motoristas, conmocionados y aterrorizados, se dirigieron a la ciudad e informaron a las autoridades. 3 policías se dieron al lugar y aseguraron la zona. Lo único que podían hacer era custodiar el cadáver hasta que llegaran los investigadores. Era una noche muy fría, así que 2 de ellos decidieron volver a la ciudad para coger ropa más abrigada. El agente restante siguió dando vueltas con su moto de nieve alrededor del cadáver para alejar a los lobos, ya que sin duda se escondían cerca y esperaban la oportunidad de volver a su comida. Sin embargo, el oficial se encontró de repente con un gran lobo que le bloqueó el paso. Era una señal que el agente solitario comprendió. Ahora tú eres el cazado. El policía se asustó y se dirigió rápidamente a la ciudad para traer más ayuda. Media hora más tarde, los policías y algunos lugareños volvieron al lugar. Encontraron el cuerpo de Candice, aún más consumido por los lobos y arrastrado unos 15 metros más hacia el interior del bosque. La muerte de Candice fue bastante horrible y el hecho de que el incidente ocurriera en una zona tan remota hizo que los investigadores y expertos tardaran en llegar. La gente de la comunidad estaba bastante asustada y conmocionada, y pronto contrataron a 2 cazadores para matar a todos los lobos que se encontraran en un radio de 30 millas de su pueblo. En total se cazaron 9 lobos y los investigadores encontraron restos de ADN de Candice en algunos de ellos, lo que demuestra que eran los culpables. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores es que todos estos lobos estaban bastante sanos e incluso gordos, lo que significa que no les faltaban presas. A día de hoy, no está claro por qué los lobos atacaron y mataron a Candice Berner. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿no es esa la naturaleza de la bestia? ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Haznoslo saber en la sección de comentarios. De vez en cuando, los ataques mortales de tiburón son algo más que sangrientos y perturbadores. Pueden ser bastante espeluznantes, no solo por la muerte y las graves heridas que conllevan, sino también porque el comportamiento del tiburón es puro terror, como el de un asesino despiadado. La historia de hoy es uno de esos raros ataques en los que el tiburón no solo mata a una persona, sino que también intenta atacar y matar a otra en el mismo escenario, como si su objetivo fuera matar solo porque puede. En los últimos 100 años, los buceadores han constituido el mayor número de víctimas de ataques de tiburón de cualquiera de los 4 grupos de víctimas: buceadores, surfistas, nadadores y kayakistas. De hecho, los buceadores son atacados con tanta frecuencia que los expertos luchan por encontrar respuestas reales a los motivos. Este hecho hace que muchos se pregunten si en realidad los tiburones odian a los humanos y no quieren que la gente entre en los océanos, especialmente los buceadores. Aunque los ataques de tiburón se anuncian siempre como raros, la naturaleza de los incidentes es siempre inquietante, y las razones siguen siendo en su mayoría un misterio, porque en demasiados casos, los ataques a los buceadores son completamente no provocados. El sábado 15 de septiembre de 1984 era un buen día para bucear. El océano estaba en calma, pero la visibilidad bajo el agua era bastante baja porque estaba nublado. En las primeras horas de ese miserable día, Omar Conger
el buceador libre buscador de abalones y su compañero de buceo, Chris Rem, decidieron ingresar al agua temprano en la mañana, alrededor de las 8 a.m., para intentar raspar algunos abalones de las rocas en Pigeon Point, un lugar que se encuentra entre Half Moon Bay y Santa Cruz, en California. Eligieron un lugar poco profundo a unos 150 metros de la orilla para bucear y, como de costumbre, se llevaron una esterilla de goma azul y amarilla que compartían y que servía para descansar y sujetar los aparejos de pesca. Durante los 30 minutos siguientes recogieron unos cuantos abalones. El fondo marino era rocoso y parecido a un arrecife, con trozos de algas y hierbas marinas que cubrían la mayor parte del sustrato. Omar tuvo dificultades para localizar más abalones, pero siguió intentándolo. Los dos trabajaban en la misma zona, pero a unos 5 metros de distancia. Omar descansaba verticalmente en el agua mirando hacia el mar, hacia el oeste, mientras Chris se agarraba a la esterilla, mirando hacia el norte, y observaba cómo Omar buscaba algún abalón en las rocas de abajo. De repente, un tiburón blanco de 5 metros apareció de la nada y atacó a Omar por la espalda. Chris ni siquiera tuvo tiempo de decirle a su mejor amigo que tuviera cuidado. El tiburón se acercó con mucho sigilo, como un asesino invisible. Los dientes del tiburón apretaron las 2 mallas de Omar, que gritó de dolor mientras el tiburón intentaba torturarlo sacudiéndolo violentamente. Luego se llevó a la pobre alma bajo el agua. Chris entró en estado de shock, sin saber qué hacer. Se preguntó, me zambullo y trato de rescatar a mi amigo. Grito su nombre. ¿Qué hago? Empezó a entrar en pánico mientras el miedo y la tristeza se apoderaban de su mente y de su alma. Chris no terminó sus confusos pensamientos ni tuvo siquiera la oportunidad de decidir qué hacer a continuación, cuando el tiburón reapareció de repente. Omar seguía en su boca, encerrado entre sus poderosas mandíbulas. Pronto soltó a Omar a unos metros de Chris, que una vez más se quedó paralizado porque el tiburón se dirigía hacia él. Sin embargo, el instinto de supervivencia se apoderó de él, maniobró y consiguió castigar al tiburón en la cabeza con la cesta de abalones mientras se acercaba, lo que le hizo despejar la zona. Chris empezó entonces a nadar como un loco para rescatar a Omar, que sangraba y estaba inconsciente. Cuando llegó hasta él, era obvio que su mejor amigo estaba muerto, pero Chris no se rindió y rápidamente lo subió a la colchoneta y se dirigió a la orilla. Gritó pidiendo ayuda y algunos bañistas acudieron en su ayuda. Sin embargo, era obvio que Omar había muerto, porque sus heridas eran demasiado graves y la reanimación cardiopulmonar no consiguió que volviera a respirar. No tardó en llegar una ambulancia, que lo trasladó al hospital y lo declaró muerto a su llegada. Chris estaba destrozado y se sentía solo y con el corazón roto, porque Omar no era solo su mejor amigo y compañero de buceo, era como un hermano para él. Todos los días iban a nadar, a hacer surf y se ganaban la vida pescando a balones entre otros tipos de peces. La vida era perfecta hasta que el feroz y enorme tiburón cambió su destino para siempre. Los investigadores inundaron la zona y llamaron a algunos expertos marinos para que ayudaran en la investigación. Descubrieron que Chris tenía suerte de estar vivo, porque en el momento en el que el tiburón le atacó, él estaba sobre todo a bordo de la colchoneta de goma, y el tiburón vino en realidad en su dirección, probablemente justo desde debajo de él, y atacó a Omar.
También concluyeron que los dos hombres no hicieron nada malo y que el ataque no había sido provocado. Además, se había producido un ataque anterior en el mismo lugar, por lo que supusieron que se trataba del mismo tiburón. El forense del condado de San Mateo determinó que la causa de la muerte fue desangramiento como resultado de múltiples mordeduras de tiburón. Había múltiples laceraciones en las superficies dorsal y palmar de las manos, dedos y muñecas de entre 5 y 15 centímetros de longitud. También había numerosas laceraciones en la parte posterior de los muslos y las nalgas, con los vasos femorales seccionados en ambos muslos. Las heridas en las manos de Omar sugieren que se defendió e intentó liberarse de las mandíbulas del tiburón. Inmediatamente después del incidente, el ayudante del sheriff del condado de San Mateo, John Edmonds, recomendó encarecidamente a los buceadores que se mantuvieran alejados de Pigeon Point, donde murió Omar. Los expertos llegaron más tarde a la conclusión de que los tiburones han estado frecuentando cada vez más la zona del Golden Gate, a unas 5 millas de donde ocurrió el incidente, debido al creciente número de grandes elefantes marinos. Sin embargo, la naturaleza del ataque también señaló que el tiburón atacó para matar, no para alimentarse. ¿Conoces algún ataque mortal reciente de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Un 16 de febrero de 2009, Travis, un chimpancé que se había convertido en una celebridad nacional, atacó con saña a Carla Nash, amiga íntima de su dueño. El comportamiento de Travis se había vuelto cada vez más errático, y el ataque dejó a Nash gravemente desfigurada y a Travis muerto. En la actualidad, Nash sigue recuperándose del ataque, y los debates sobre la tenencia de animales exóticos no han hecho más que intensificarse tras esta espantosa agresión. Travis, el chimpancé, nació en lo que ahora se llama Missouri Chimpanzee Sanctuary en Festus, Missouri, el 21 de octubre de 1995. Se lo arrebataron a su madre, Susie, cuando tenía 3 días, y se lo vendieron a Jerome y Sandra Harold por $50,000. Susie fue asesinada después de escapar del santuario. Travis vivía en la casa de los Harold en Stamford, Connecticut. Se convirtió en una especie de celebridad local. Iba a todas partes con la pareja y a menudo les acompañaba al trabajo. Criado junto a humanos, Travis estaba muy atento a las indicaciones que le daban los Harold. Travis era como su hijo. Se vestía solo, hacía las tareas domésticas, comía con su familia, utilizaba el ordenador y sabía a qué hora pasaban los camiones de helados. Se dice que también era un gran aficionado al béisbol. Travis y los Harold pasaron muchos años buenos juntos, pero la tragedia no tardó en golpear, y Travis luchó por entenderlo. En 2000, el único hijo de los Harold murió en un accidente de tráfico. 4 años después, Jerome Harold perdió la batalla contra el cáncer. Sandra Harold utilizó a Travis como consuelo por sus pérdidas. La pareja comía junta, se bañaba junta y dormía junta todas las noches. Travis empezó a tener episodios de comportamiento errático justo antes de la muerte de Jerome. En octubre de 2003, se escapó de su coche y corrió libre por Stamford durante un tiempo, después de que alguien le arrojara basura a través de la ventanilla del coche. El incidente motivó la aprobación de una ley que limita el peso de los monos a 15 kilogramos si son animales de compañía y obliga a los propietarios a obtener un permiso. Travis estaba exento de la norma porque los Harold lo tuvieron durante mucho tiempo. 6 años después,
Travis saltó a los titulares nacionales cuando agredió a la novia de Sandra Harold, Carla Nash, tras un encuentro aparentemente normal. Carla Nash visitaba con frecuencia la casa de Harold, ya que ambas eran amigas desde hacía muchos años. El 16 de febrero de 2009, estaba visitando al dúo cuando Travis escapó de la casa con las llaves del coche de Harold. En un intento de atraerlo a la casa, Nash le entregó su juguete favorito, un muñeco Tickle Me Elmo. Aunque Travis el chimpancé reconoció a la muñeca, Nash le había cambiado el pelo recientemente, lo que pudo confundirle y asustarle. La atacó fuera de la casa y Sandra Harold tuvo que intervenir. Le golpeó con una pala antes de apuñalar a Travis por la espalda con un cuchillo. Más tarde recordaría, para mí, hacer algo así era como ponerme uno en el corazón. Llamó al 911 y le dijo al operador que Travis podría haber matado a Nash. Los servicios de emergencia esperaron a que llegara la policía para ayudar a Nash. Cuando llegaron, el chimpancé intentó entrar en el coche de policía, pero la puerta estaba cerrada. Asustado, herido y enfadado, Travis corrió alrededor del coche de policía hasta que encontró una puerta sin cerrar, rompiendo una ventana en el proceso. El agente Frank Chiafari abrió fuego y disparó a Travis varias veces. Travis volvió a la casa y a su jaula, y allí murió. En los días siguientes al ataque, la víctima de Travis, el chimpancé, Carla Nash, tuvo que ser operada durante muchas horas por varios cirujanos. Travis le había roto casi todos los huesos de la cara, le había arrancado los párpados, la nariz, la mandíbula, los labios y la mayor parte del cuero cabelludo. La había dejado ciega y le había extirpado una mano y la mayor parte de la otra. Sus heridas eran tan graves que el hospital de Stanford ofreció sesiones de terapia al personal que la atendió. Tras salvarle la vida y reimplantarle con éxito la mandíbula, la enviaron a Ohio para un trasplante facial experimental. La cabeza de Travis fue trasladada a un laboratorio estatal para su examen, mientras prosigue la investigación sobre el ataque. No tenía ninguna enfermedad, aunque tomaba medicación para prevenir la enfermedad de Lyme. El informe toxicológico reveló que a Travis le habían dado Xanax el día de la agresión, como Sandra había dicho a la policía. El fármaco puede haber alimentado su agresividad, ya que a veces se han registrado efectos secundarios como alucinaciones y manía en humanos. El 11 de noviembre de 2009, Nash apareció en The Oprah Winfrey Show para hablar de este suceso, el procedimiento experimental y su futuro. Declaró que no sentía ningún tipo de dolor y que estaba deseando irse a casa. Para ese momento, los abogados de las antiguas amigas estaban inmersos en una demanda de $50 millones que se resolvió por $4 millones en 2012. En 2009, el representante Mark Kirk copatrocinó la Ley de Seguridad de los Monos en Cautiverio, apoyada por la Humane Society of the United States y la Wildlife Conservation Society. El proyecto de ley habría prohibido la venta de monos, macacos y lemures como animales de compañía, pero no fue aprobado por el Senado. La experiencia del agente Frank Chiafari, que luchó por conseguir terapia para la depresión y la ansiedad causadas por el asesinato de Travis, condujo a la aprobación en 2010 de un proyecto de ley que proporciona atención de salud mental a los policías obligados a matar a un animal. El ataque de Travis a Carla Nash desencadenó un largo debate sobre la tenencia de mascotas exóticas
debate que continúa hoy en día, cuando defensores de los animales y vendedores se enfrentan públicamente sobre lo que está bien y lo que está mal. El video de hoy es un poco diferente de lo que solemos traerles. Se trata de ataques de animales que involucran a celebridades. Lo siento, pero los famosos no eran los animales en estos ataques, eran las víctimas. ¿Cómo olvidar el día en que el famoso matón Gordon Ramsay, quisimos decir famoso chef, fue mordido por un simpático pájaro mientras rodaba en Islandia un episodio de su programa de televisión F-Word? Habría sido justicia poética no solo para el pájaro, que luego Ramsay se comió a la barbacoa, sino para todas las víctimas inocentes que debutaron en los programas de Ramsay. No te pierdas las 2 historias de animales salvajes que atacaron a famosos, entre ellos la socialité Paris Hilton. El frailecillo le da picotazos a Ramsay. En 2008, Gordon Ramsay, un famoso cocinero de voz ronca, presentaba el famoso programa de televisión The F-Word, en el que invitaba a aspirantes a chef a cocinar una serie de platos para diferentes personas, y luego dejaba que los degustadores juzgaran si la comida era buena o no. Uno de los escenarios de uno de sus episodios fue Islandia, y por supuesto, el plato principal incluía al frailecillo, un ave autóctona de Islandia. Los frailecillos son pájaros coloridos, simpáticos, de aspecto amistoso, fornidos, de alas cortas y cola corta, con las partes superiores negras y las inferiores blancas o gris parduzco. Su cabeza tiene un capuchón negro. Su cara es principalmente blanca y sus patas anaranjadas. También pueden volar hasta 55 millas por hora, pero suelen permanecer a unos 50 pies o menos de la superficie del agua mientras navegan. Olvidamos mencionar que parte de ese espectáculo consistía en cazar las presas para los platos, así que durante días Gordon y su tripulación se acercaban a los acantilados y cazaban con la ayuda de guías locales. A los frailecillos les encanta el agua y anidan en acantilados. De hecho, días antes del incidente, Gordon se cayó de un acantilado alto al agua helada y fue rescatado por su equipo. Irónicamente, solo un par de días antes, él y un cazador local habían capturado a un frailecillo. Se vio al cazador arrancándole el cuello, abriéndolo, sacando el corazón ensangrentado, salpimentándolo y dándoselo a Gordon Ramsay, que se lo comió crudo. Ramsay pasó un mal rato por este acto con sus hijas, quienes decidieron no hablarle durante unas semanas, y su esposa lo hizo dormir en el sofá durante... ya estaba durmiendo en el sofá como castigo por empujar a la gente en su programa y maldecir por todas partes. Bueno, en su defensa, estoy seguro de que todo era parte de la actuación, y compensó a todas sus víctimas más tarde. No. La verdad es que probablemente los intimidó aún más fuera de cámara. En fin, días después de devorar el corazón de un frailecillo crudo y caer por un acantilado, volvió a la casa de frailecillos, y esta vez atrapó uno con una red. Pensó que estaría bien juguetear con el ave antes de romperle el cuello, así que este lo atacó y le dio un par de picotazos en la nariz. Ese mismo día, lo asó en la barbacoa y se lo comió. Lo sabemos, es un final triste, pero apostamos a que el karma le persiguió y se lo hizo pagar más tarde. Pasemos ahora a la segunda historia. Lindo y diminuto depredador lastimó a Paris Hilton. El segundo incidente involucra a la famosa socialité Paris Hilton. Lo sé, estos parece que eran malos días para la industria de la televisión.
dado lo que se consideraba una socialité de todos modos. Ella no podía ni actuar, ni cantar, ni producir películas, ni escribir guiones de cine, ni cualquier otra cosa. Yeah, I know that I have a voice to help those who don't. Lo único que hizo fue un video sexual. Se hizo la víctima porque el video se filtró, por arte de magia, y luego se acostó con medio Hollywood. Y no la estamos juzgando. Y luego, por alguna extraña razón, los hombres súper ricos empezaron a hacer cola para pagarle cientos de miles de dólares para que saliera con ellos. Confía en nosotros. Hay alrededor de 1 millón de mujeres por ahí, solo en California, con verdaderos talentos únicos, habilidades y logros que merecían toda la cobertura sin fin que estaba recibiendo de los medios de comunicación y revistas. Pero ya sabes, en ese entonces, Hollywood era propiedad de Harvey Weinstein y sus gustos. En fin, en 2005 se puso de moda que los famosos llevaran a sus perritos y gatitos en sus bolsos de lujo. Y por alguna razón también se hicieron famosos por los kinkajous. Los kinkajous son unos pequeños omnívoros súper monos, pero semiviciosos que viven en los bosques tropicales de América Central y del Sur, donde pasan la mayor parte del tiempo en los árboles. Pueden girar las patas hacia atrás para correr fácilmente en cualquier dirección por las ramas o subir y bajar por los troncos. El animal la atacó no una, sino 2 veces en cuestión de días. La primera vez, el querido kinkajou, al que llamó Baby Love, la mordió varias veces durante un evento, cuando intentaba posar mientras la adorable mascota estaba sobre su hombro para los fotógrafos. Su guardaespaldas tuvo que quitarle el animal de encima y meterlo en una pequeña jaula. Quizá Baby Love no se sentía fotogénica ese día, así que no sabemos qué desencadenó el ataque. Pocos días después, Hilton volvió a ser mordida por el kinkajou mientras compraba en una tienda de lencería de Las Vegas. Esta vez, Baby Love le arañó la cara cuando entraba en la tienda Agent Provocateur del Caesars de Las Vegas. El ataque terminó cuando consiguió agarrar bien a Baby Love y pudo enganchar su correa a una cabina. Luego siguió con sus compras y se hizo con $4,000 de sujetadores, bragas y un látigo. Sin embargo, más tarde tuvo que ir al médico para asegurarse de que no tenía una infección. Bueno, también deberían haber examinado a Baby Love. ¿Sabes de recientes ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Cuéntanos en la sección de comentarios. Los ataques de tiburones cerca de las zonas costeras del Mar Rojo son bastante raros. De hecho, solo se han registrado 17 ataques, mortales y no mortales, en la zona desde 1975. Pero ocurren. Y el más reciente fue bastante horrible y gráfico, porque se grabó en video. El ataque fue inmensamente perturbador. Decenas de turistas presenciaron el ataque e incluso vieron cómo el tiburón volvía para comerse los restos de la víctima. Muchos filmaron o fotografiaron la experiencia, que duró menos de 1 minuto. Fue desgarrador porque el joven ruso que murió pedía a gritos a su padre que lo rescatara. He aquí los detalles de este aterrador incidente. Millones de turistas acuden cada año a las playas de las zonas costeras del Mar Rojo, especialmente en Jordania, Arabia Saudí y Egipto. El bíblico Mar Rojo cuenta con algunos de los arrecifes de coral más grandes y coloridos del mundo, ya que el 25% de todo el mar es poco profundo, lo que, unido al hermoso e interminable clima cálido, lo convierte en uno de los principales destinos turísticos durante todo el año. A principios de 2023, Yuri Popov decidió llevarse a su hijo Vladimir, de 23 años, y a su novia Anastasia a pasar unas largas vacaciones en Egipto. El motivo de estas largas vacaciones era el temor a que Vladimir acabara siendo reclutado por el ejército ruso
y enviado así a luchar en la encarnizada guerra de Ucrania. Yuri Popov es rico y pudo seguir trabajando a distancia. Además, su hijo Vladimir era informático y también pudo trabajar a distancia. A su llegada, la familia decidió visitar algunos de los complejos turísticos de las playas egipcias del Mar Rojo. Se alojaron en varios hoteles y finalmente decidieron comprar una propiedad en Hurghada, que está cerca y es bastante similar a la famosa Sharm el Sheikh, de categoría mundial, pero más asequible y con más popularidad. Mientras tanto, la madre de Vladimir decidió quedarse en casa, en Balashika, cerca de Moscú. La familia había visitado los numerosos y magníficos complejos turísticos de la zona, y en su última visita, que acabó en tragedia, fueron al complejo Dream Beach, situado a unos 30 minutos en coche de Hurghada. Vladimir era un buen chico, quería mucho a su padre y estaba empezando a vivir tras haberse graduado en la universidad. También estaba profundamente enamorado de su novia, Anastasia, que por desgracia estaba nadando con él cuando un tiburón lo atacó y lo mató. Todos los que lo conocían lo describían como un buen tipo con un gran corazón. También era conocido por su afición a la música y a menudo escribía y grababa sus propias canciones. La forma en que Vladimir murió fue muy triste y desgarradora. El jueves 8 de junio de 2023 fue otro día perfecto para surcar las cálidas aguas del Mar Rojo. Cansado de una larga semana sentado en un escritorio mirando la pantalla del portátil, Yuri Popov decidió que era hora de tomarse un descanso. Preguntó a su hijo Vladimir y a su novia Ana si querían unirse, y la respuesta fue sí. 40 minutos después, llegaron al Dream Beach Resort. Decenas de turistas iban de un lado a otro, divirtiéndose y pasando el rato en las piscinas y las playas cercanas. El mar estaba en calma y era sencillamente irresistible. Vladimir y su novia se metieron en el agua para darse un chapuzón, mientras Yuri se quedaba en la playa observando cómo se divertían los niños. Vladimir estaba a unos 50 metros de la playa, mientras Ana se había quedado rezagada a unos 10 metros por detrás de él. Todo iba bien hasta que de repente, una aleta de tiburón apareció cerca de Vladimir. Ana le gritó que nadara mientras empezaba a nadar de vuelta a la orilla. Sin embargo, el tiburón se fijó en un objetivo y empezó a rodear a Vladimir mientras éste buscaba desesperadamente a su alrededor una salida. Decenas de turistas empezaron a entrar en pánico y salieron del agua en tropel, y empezaron a gritarle que nadara hacia la orilla ya mismo. Sin embargo, era demasiado tarde. Justo cuando empezaba a nadar, el tiburón avanzó de repente hacia Vladimir como un cohete y le hundió los dientes en el torso. Yuri se quedó congelado en el tiempo, viendo cómo su hijo se convertía en comida de tiburón en un ataque infernal de pesadilla. Se le paró el corazón cuando el tiburón movió a Vladimir en círculos mientras gritaba: «Papá, sálvame». El tiburón lo sumergió y lo soltó. Vladimir salió a la superficie e intentó nadar, pero la sangre que le rodeaba dejaba claro que estaba gravemente herido y que apenas podía moverse. El tiburón regresó mientras la gente gritaba en la playa: «¡Está volviendo!». Esta vez, lo agarró y se lo llevó bajo el agua. Ana y muchas personas de la playa gritaban histéricas por el horror y la conmoción de la escena. Yuri se arrodilló y empezó a sollozar. La experiencia duró menos de un minuto. El personal del complejo ya estaba en el lugar
Subieron a un bote de rescate y empezaron a buscar el cuerpo de Vladimir. Pronto encontraron su cuerpo desfigurado y desmembrado, al que le faltaban trozos. Levantaron discretamente lo que quedaba de su cuerpo en el exterior y se dirigieron a la orilla, mientras otra embarcación iniciaba una persecución para dar caza al tiburón. 2 horas después, el tiburón fue capturado y llevado a la orilla, aún con vida. La gente, incluidos los turistas, lo apalearon hasta matarlo en venganza, y luego fue trasladado a un centro de ciencias marinas para determinar las causas de su comportamiento, ya que este tipo de ataques son bastante raros y no hay escasez de presas naturales de tiburón en el Mar Rojo. Los investigadores también llegaron al lugar y empezaron a buscar pistas. Querían saber si alguien de la zona había tirado algo que atrajera al tiburón cerca del complejo turístico. Se suponía que era una playa segura. Había muchos yates en la zona y decenas de personas, incluidos niños, se estaban bañando. Se suponía que esto no debía ocurrir. El cuerpo de Vladimir fue incinerado a petición de su padre y sus cenizas se enviaron a Rusia para que recibieran sepultura. De vuelta a casa, en Rusia, cuando la madre de Vladimir se enteró de la noticia, gritó con tal locura que los vecinos tuvieron que llamar a la policía pensando que corría algún tipo de peligro. Las autoridades egipcias cerraron un tramo de 74 kilómetros de playas en la zona y también pidieron a los navegantes que no se bañaran en el agua hasta que llevaran a cabo una investigación exhaustiva. ¿Conoces algún ataque mortal reciente de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Timothy Treadwell no era un hombre corriente ni tuvo una vida corriente. Por el contrario, era bastante extraordinario y valiente. Antes de ir a la universidad, su vida era normal y buena. Sin embargo, después de ir a la universidad, su vida dio un vuelco debido a sus problemas de adicción al alcohol, a los que siguió una adicción a las drogas. Su adicción lo convirtió en una personalidad compleja. Se encontraba perdido y buscando un propósito en la vida. No fue hasta principios de los 80 cuando encontró su propósito en la vida después de que un amigo lo llevara de viaje a Alaska. Fue allí, en la naturaleza salvaje, donde encontró su vocación como entusiasta amante de los osos, ecologista, director de documentales, fotógrafo y más tarde, fundador de la Organización para la Protección de Osos, Grizzly People. Encontrar su verdadero propósito en la vida lo salvó y le convirtió en una celebridad, algo muy similar al famoso Steve Irwin. Sin embargo, su vida tuvo un final abrupto cuando sufrió un ataque de las mismas bestias a las que tanto él amaba, protegía y dedicaba gran parte de su tiempo a documentar. Esta es la historia del legendario Tim Treadwell y su novia Amy Huguenard. La historia que dio lugar a la aclamada película documental Grizzly Man. El fin de una leyenda. El 29 de septiembre de 2003, Tim y su novia Amy se fueron de campamento al Parque Nacional de Katmai, que está en la península de Alaska, al otro lado del estrecho de Shelikof, desde la isla de Kodiak. Una vez más, Amy le dijo a Tim durante el viaje que no quería acampar cerca de las zonas donde los osos cazan activamente en esa época del año, ya que los osos empiezan a cazar comida de forma más agresiva a finales de septiembre y durante todo octubre, mientras se preparan para hibernar en el largo y frío invierno de Alaska. La razón de este fiasco es que la pareja había terminado de acampar en la zona unos días antes,
pero tuvo que volver para acampar una semana más tras un desacuerdo con la compañía aérea sobre los precios de sus billetes de vuelta a California. Podrían haberse quedado en un hotel o en una cabaña alquilada hasta que se resolviera el problema con la aerolínea, pero Alaska es muy cara y a la pareja le encantaba la naturaleza. Amy quería a Tim, pero odiaba a los osos por la razón obvia. Son unos temibles depredadores sin parangón que se convierten en monstruos en otoño debido a la proximidad del invierno y a la escasez de su alimento natural en esta época del año. Amy sabía que nada haría cambiar de opinión a Tim. Después de todo, él había pasado 13 veranos enteros en la región de los osos, y ella se había unido a él muchas veces antes. Confiaba en que nada saldría mal, pero en el fondo sabía que Tim debía hacer caso a lo que mucha gente, incluidos los guardas del parque, le habían aconsejado muchas veces, es decir, poner siempre una valla eléctrica alrededor del campamento y llevar al menos un spray de pimienta por si un oso atacaba. Sin embargo, desde el último encuentro desagradable que Tim había tenido con un oso y que le llevó a utilizar un spray de pimienta, se comprometió a no volver a usarlo, porque no le gustaba haberle causado un dolor al animal. Tim era bueno en lo que hacía como fotógrafo, documentalista, ecologista y defensor, que pasaba muchos inviernos visitando escuelas y enseñando a los niños sobre los osos pardos. Sin embargo, también era famoso por su terquedad a la hora de llevar protección cuando interactuaba con osos y acampaba en zonas de osos. Por desgracia, los osos a los que Tim estaba acostumbrado en la zona de acampada ya estaban hibernando, y osos de otras zonas que Tim no conocía, ni ellos a él, se estaban desplazando por la zona en busca de comida. Después de que la pareja instalara su campamento, Tim se acercó al río y filmó a un oso que chapoteaba en el agua para agarrar un salmón muerto. Tim no conocía a este oso e incluso dijo en el video que tuvo un mal presentimiento con este oso en particular. En los días siguientes, todo fue bien y la pareja no se sintió amenazada ni preocupada. El domingo 5 de octubre de 2003, Treadwell habló con un socio en Malibú, California, por teléfono vía satélite, porque tenía previsto salir al día siguiente. El lunes 6 de octubre, Willie Fulton, un piloto de taxi aéreo de Kodiak, llegó al campamento de Tim y Amy para recogerlos. Sin embargo, en cuanto Willie aterrizó, supo que algo había ido terriblemente mal. Había señales de que la tienda había sido destrozada y había rastros de sangre. Lo único que había en el lugar era un oso pardo. El piloto se puso inmediatamente en contacto con los guardas del parque, que no tardaron en llegar, y encontraron algunos trozos de cadáver esparcidos por la zona. Era obvio que Tim y Amy habían sido atacados, asesinados y devorados por osos. Los investigadores no tardaron en llegar y encontraron la cabeza desfigurada, parte de la columna vertebral, el antebrazo derecho y la mano de Tim. En cuanto a Amy, sus restos parciales se hallaron junto a las tiendas de campaña, porciones corporales desgarradas y parcialmente enterradas entre un montón de ramas y tierra. La zona estaba infestada de osos que consumieron a la pareja durante varias horas y seguían en la zona porque aún quedaban restos por comer. Un oso se negó a abandonar la zona y fue sacrificado. Un segundo oso intentó atacar a un guarda forestal y también fue sacrificado. La necropsia in situ del primer oso muerto reveló la presencia de partes del cuerpo humano, como dedos y extremidades.
Sin embargo, el segundo oso muerto no fue examinado porque fue consumido por otros animales antes de que se le pudiera practicar la necropsia. Este horrible incidente supuso la primera vez en 85 años que una persona moría a manos de osos en el Parque Nacional de Katmai. La noticia conmocionó a Alaska y a todos los que conocían a Tim, el hombre grizzly, amante de los osos y la naturaleza. La historia dio entonces un giro muy inquietante después de que los investigadores encontraran una cámara entre las pertenencias de la pareja. En la cámara se encontró una horrible y perturbadora grabación, conteniendo un audio de 6 minutos. Era el sonido del horror y de la pura maldad mientras el oso se comía vivo a Tim. El sonido de Amy en estado de shock y horror, congelada en el tiempo, incapaz de actuar o responder a las súplicas de ayuda de Tim, también era bastante aterrador. Según las pruebas, en cuanto el oso terminó de matar a Tim, se dirigió a la tienda, la destrozó, sacó a Amy de ella, se comió parte de ella y dejó la parte superior de su cuerpo en el barro cercano. Las pruebas demuestran que tal vez más de un oso atacó a la pareja, o que el ataque inicial y el olor de la sangre atrajeron a otros osos. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Haznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí. Así que no dejes de suscribirte, darle a me gusta y darle al botón de la campana porque seguiremos subiendo más videos fantásticos.